Buenas tardes, estudiantes, apoderados y orientadores, la Unidad de Admisión y Difusión y el Área Social de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chile les da una cordial bienvenida a la charla Proceso de Postulación, Gratuidad, Becas y Crédito. En esta ocasión nos acompaña Araceli Hernández, trabajadora social, y Paola Godoy, estudiante en práctica profesional de trabajo social. Sus dudas y consultas las pueden realizar en el chat, las cuales serán respondidas al finalizar la presentación. Adelante, Araceli. Hola, buenas tardes a todos. Agradecemos que se hayan registrado y hayan asistido a esta charla de postulación al FUAS para el año 2022. La idea es que en esta instancia ustedes puedan conocer lo que es el FUAS, los beneficios a los cuales se puede postular y vayan resolviendo aquellas dudas que tengan para a la hora que lleguen a completar el formulario. En esta ocasión van a exponer Paola Godoy, que ella es estudiante en práctica de trabajo social de acá de la DAE de la sede de Temuco, y quien les habla, Araceli Hernández, la trabajadora social de acá de la DAE. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son qué es el FUAS, los beneficios estudiantiles ministeriales a los cuales puede acceder el estudiante en la educación superior, y de hecho en eso les va a precisar Paola que hay beneficios ministeriales que son directamente que se cargan al arancel del estudiante, y también están los beneficios JUNAEP. Lo que nos convoca en esta charla de hoy es conversar sobre los beneficios del Ministerio de Educación, ¿ya? La importancia que dentro de este proceso tiene la cartola del Registro Social de Hogares, las etapas del proceso de la postulación al FUAS para finalmente llegar a la asignación de un beneficio ministerial, y finalmente lo que les interesa es cómo completar el FUAS, ¿ya? Dejo con ustedes a Paola Godoy entonces. Muchas gracias, Araceli. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, para empezar, vamos a hablar qué es el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, más conocido por las siglas FUAS. Gracias. Ya. Bueno, este formulario acredita la situación social y económica del estudiante, postulante y de su grupo familiar. Este debe ser llenado en base a la situación de lo que fue el año 2020 y 2021 del grupo familiar del estudiante. Es una etapa para acceder a un beneficio ministerial de arancel y es el primer paso que realiza el estudiante para poder optar a la gratuidad, becas o crédito. Si pueden ver acá, ya, entre los beneficios estudiantiles, como mencionó Araceli, se encuentran los beneficios ministeriales y los beneficios JUNAEP. Quiero hacer hincapié a que son beneficios que se postulan de forma distinta y que en el FUAS solamente pueden postular los beneficios ministeriales, que es donde se financia el arancel de la carrera. Acá podemos ver la lista, entre ellos se encuentra la gratuidad, la beca Bicentenario, Juan Gómez Milla, excelencia académica, puntaje PDT, entre otros. Para más información pueden recurrir a los links que están acá, ya sea para gratuidad, para beneficios estudiantiles o para el CAE en ingresa.cl. Entre los beneficios que están disponibles en la Universidad Autónoma se encuentra en primera instancia la gratuidad, que la cobertura es de matrícula y arancel, y entre los requisitos están pertenecer al 60% del registro social de hogares, hasta el 60%, y no tienen requisitos académicos. Entre los requisitos generales de las becas está el ser chileno, extranjero con permanencia definitiva o residencia. En el caso de ser residencia, debe haber cursado los 4 años de enseñanza media en Chile. En el puntaje mínimo son 500 puntos ponderados entre lenguaje y matemáticas y cumplir con el requisito socioeconómico que tiene cada uno de los beneficios. Luego tenemos la beca Bicentenario, que cubre el arancel de referencia hasta el 70%. Hasta el 70% debe ser el puntaje de registro social de hogares. Después tenemos la beca Juan Gómez Millas, que el arancel cubre 1.150.000, y entre los requisitos está pertenecer hasta
70% del registro social de hogares. Luego tenemos la beca Juan Gómez Millas para extranjeros, que el arancel cubre 1.150.000 y entre los requisitos el estudiante debe provenir de América Latina o del Caribe. Entre el porcentaje del registro social de hogares es hasta el 70% y no tiene requisito académico para esta beca. Luego tenemos beca Hijos de Profesionales de la Educación, el arancel cubre 500.000 pesos y está dirigida a hijos de profesores o asistentes de la educación de enseñanza básica o media con un NEM mínimo de 5,5. Y el puntaje del registro social de hogares debe ser hasta un 80% el porcentaje. Luego tenemos la beca Excelencia Académica, que el arancel cubre 1.150.000. Entre los requisitos está ser uno de los 10% mejor egresado de enseñanza media, o sea, el ranking. El porcentaje del registro social de hogares hasta un 80%. Luego tenemos la beca Prueba de Transición Universitaria. El arancel cubre 1.150.000. Entre los requisitos está el puntaje, ser puntaje nacional o regional en cualquiera de las pruebas de transición y cumplir con hasta un 80% de porcentaje en el registro social de hogares. Luego tenemos la beca Vocación de Profesor. Este cubre, al igual que la gratuidad, la matrícula y el arancel. Entre los requisitos está la prueba de transición. El puntaje debe ser superior a 600 puntos entre lenguaje y matemática. Hay una sección de 580 puntos si el alumno pertenece al 10% de los mejores egresados de su establecimiento educacional. Luego tenemos la beca Traspaso Valech, que cubre un arancel de 1.150.000. Esta no tiene ni requisito académico ni socioeconómico, pero es para descendientes del titular Valech, ya sea hijo o nieto, y no debe haber sido utilizada anteriormente. Estas dos últimas becas que nombré se postulan en FUAS distintos a los de las becas anteriores, así que al momento de postularlas tienen que estar muy pendientes. Y finalmente tenemos el crédito aval del Estado, CAE, que cubre un arancel de mínimo 200.000 pesos y máximo hasta el arancel de referencia. Entre los requisitos está la PDT, el puntaje de prueba de transición, igual o mayor a 475 puntos entre lenguaje y matemática, y no tiene requisitos socioeconómicos. Ya. ¿Qué factores determinan a qué beneficio ministerial puedo acceder? Bueno, acá se encuentra el puntaje de la prueba de transición para acceder a becas. Además, la carrera que escoja el alumno, el estudiante, en este caso puede ser profesional o técnica, depende también de la institución de educación superior a la que se matricule y de los ingresos económicos que tenga el grupo familiar del estudiante. Ya, ¿qué importancia tiene la cartola del registro social de hogares? Bueno, este es un sistema de estratificación social cuya base de datos revisa el Estado, en este caso el Mineduc, para validar los antecedentes del estudiante. Es muy importante que el estudiante tenga actualizado el registro social de hogares o tenga un registro social de hogares porque el Mineduc acá puede validar los antecedentes de que están correctos y puede acceder a algún beneficio del estudiante. El tener una baja vulnerabilidad en el registro social de hogares no asegura la asignación de un beneficio. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque son varios factores los que determinan el que sea otorgado un beneficio. Dejo a Araceli para que siga con la presentación. Gracias, Paola. Como les comentaba Paola, entonces la importancia del registro social de hogares es que el Ministerio de Educación revisa los datos que están contenidos en esta y los compara con los datos que ustedes colocan al momento de la postulación en el formulario FUAS. Pero no es determinante que con los datos ingresados en esa cartola ustedes vayan a tener el beneficio ministerial, por ejemplo, la gratuidad. Hay muchas familias que no actualizan el registro social de hogares o también se ha comprobado que hay estudiantes que aparecen solos en una cartola del registro social de hogares, sin embargo viven con los padres y ellos componen el grupo familiar. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer para evitarse un proceso como sería el de acreditación es que al momento de que ustedes completen el FUAS, también en paralelo hagan la actualización del registro social de hogares en la municipalidad de su comuna.
¿ya? Así se evitan estos inconvenientes que se podrían generar al momento de la postulación. Para postularse al FUAS, tengan claro que no es obligatorio que tengan esta cartola del Registro Social de Hogares. Sin embargo, si ustedes van a postular o a renovar a beneficios de la JUNAEP, sí es obligatorio tener esta cartola. El estudiante que no la tenga no va a poder postular a los beneficios de la JUNAEP, ¿ya? Eso es como información para que tengan ahí de conocimiento general en el fondo de lo que son esos beneficios. Ahora yo les quiero comentar un poco, y antes de pasar a resolver cómo se completa el FUAS, son las etapas del proceso de la asignación ministerial de beneficios de gratuidad o becas. Tengan claro que si ustedes solamente completan el FUAS para optar al CAE, tienen que completar este mismo FUAS donde están accediendo a gratuidad o beca. Sin embargo, no tienen que pasar por estas etapas que les voy a detallar a continuación, sino que después solamente revisan la página de ingresa.cl para ver si califican con los requisitos académicos que se solicita para optar al beneficio, ¿ya? Pero estas etapas que entonces les voy a comentar ahora es para los estudiantes que completan el FUAS, que quieren acceder a gratuidad o alguna beca ministerial, ¿ya? Lo primero es que ustedes completen el FUAS, que se inscriban. Ya comenzó la postulación el 5 de octubre y se extiende hasta el 26 a las 14 horas. Ustedes ingresan a la página www.fuas.cl, que más adelante les voy a mostrar imágenes de la página para que si no todavía no han accedido a ella, sepan lo que les van a solicitar, ¿ya? Después que ustedes se inscriben en el FUAS, aproximadamente en el mes de diciembre, se publica el nivel socioeconómico. Esto es los datos que ustedes colocaron cuando llenaron el FUAS. El Ministerio de Educación lo cruzó con diversas bases del Estado, con la cartola del Registro Social de Hogares para los que tienen cartola, con FONASA, el Servicio de Impuestos Internos, y determinaron que se puede originar esas tres situaciones que están detalladas ahí. Puede que se publiquen las pilas. Si se les publica la pila completa, significa que por los ingresos que ustedes colocaron, podrían acceder a gratuidad, ¿ya? Si aparece a medio completar, significa que solo a becas. Y también puede pasar que no se publiquen las pilas y le aparezcan unos mensajes y que diga que el Mineduc le está solicitando evaluación socioeconómica o que ustedes exceden el ingreso socioeconómico para acceder a los beneficios. Cuando les dice que ustedes tienen que realizar la evaluación socioeconómica, significa que los datos que ustedes ingresaron cuando hicieron la postulación, al Ministerio de Educación le generó dudas porque hay inconsistencia. Por ejemplo, que el estudiante aparezca solo en el Registro Social de Hogares y que no genere ingresos porque es estudiante, ¿ya? Y también puede pasar que los datos no coincidan, lo que ustedes colocaron en el FUAS, con lo que está en el Registro Social de Hogares, o que no tengan Registro Social de Hogares. Entonces el Ministerio de Educación no tiene dónde revisar la información que ustedes colocaron, ¿ya? Y la otra opción que puede ser, que les decía, es que exceden los ingresos para optar a los beneficios, y en ese caso el Ministerio de Educación los va a enviar a apelar, ¿ya? Entonces tengan súper presente que la postulación al FUAS es una etapa dentro de un largo proceso antes de asignar un beneficio ministerial, y que ustedes tienen que estar atentos a todos estos pasos para, en el fondo, después poder llegar a tener un beneficio. Después que se publica ese nivel socioeconómico que les decía, se va a tener el ingreso y se va a tener ya el resultado de la prueba que ustedes van a realizar para ingresar a las universidades. Con ese puntaje les va a decir en específico a qué beca ustedes podrían acceder, ¿ya? Porque les va a considerar, como les digo, el puntaje. En el caso de los estudiantes que tengan que realizar la evaluación socioeconómica y la apelación, les va a seguir apareciendo el mismo mensaje, porque tienen que esclarecer su situación económica. Entonces llega el momento de la matrícula, y ahí a los estudiantes que les solicita la evaluación socioeconómica, una vez que se matriculen en su institución de educación superior, van a tener que ir al salón de acreditación, entrevistarlos y les van a solicitar documentos para esclarecer su situación socioeconómica, ¿ya? Y en ese caso puede que con esa evaluación ustedes accedan a los beneficios ministeriales, o puede que excedan
el ingreso. Y en ese caso van a tener que optar a la apelación, al igual que los estudiantes que desde el comienzo de la etapa 2 de la publicación del nivel socioeconómico ya les decía al Ministerio de Educación que tienen que apelar, ¿ya? Esas son las etapas antes de la asignación de un beneficio ministerial. No a todos los estudiantes Mineduc le va a pedir que se acrediten o que realicen la evaluación socioeconómica, que es lo mismo, o que apelen, ¿ya? El Ministerio de Educación les va a decir esa información y ustedes después que hagan la postulación la pueden revisar en la página que yo anoté ahí abajito, que es resultados.beneficiosestudiantiles.cl. Y tengan súper claro igual que la evaluación socioeconómica o acreditación socioeconómica no es lo mismo que la apelación, ¿ya? La evaluación socioeconómica la realizan en su institución de educación superior una vez que están matriculados y la apelación la realizan directamente con el Ministerio de Educación. Ustedes escogen los motivos por los cuales apelan y ustedes cargan la información en la página del Mineduc. Esas son las etapas para acceder a un determinado beneficio estudiantil, ¿ya? Ahora lo que les interesa es cómo completar el FUAS. Van a ver las siguientes etapas dentro del formulario. Lo primero es que ustedes se tienen que registrar, tienen que ingresar los antecedentes de ustedes y de su grupo familiar, los ingresos del grupo familiar y finalmente, para finalizar, enviar la postulación. Registrarse. Tienen que ingresar a la plataforma fuas.cl. Si nunca se han registrado, tienen que ir a la opción registrarme y una vez que se registran, como les decía Paola anteriormente, van a haber 3 formularios disponibles, que es el formulario para optar a la gratuidad, a las becas y créditos, otro para la beca vocación de profesor y otro para la beca de reparación. Si es que cumplen los requisitos, por ejemplo, de la beca de reparación, ustedes pueden postular a esa, también pueden postular a la beca vocación de profesor y pueden postular al FUAS. Pueden postular a las 3. Ahora, si solamente quieren acceder a gratuidad, beca y crédito, completan la del FUAS, que les va a decir en el título a qué corresponde para cada beca, ¿ya? Estas imágenes corresponden al año pasado, a la postulación que se hizo, pero una referencia que les sirve porque es lo mismo que van a encontrar cuando ingresen ahora. Después que ustedes ingresan, les va a pedir los antecedentes de ustedes y los antecedentes de su grupo familiar. En los antecedentes de ustedes tienen que colocar el nivel de estudio, enseñanza media completa y aproximar sus notas de enseñanza media porque todavía no las tienen. Ya no tienen las notas finales, pero después el Mineduc valida esa información, ¿ya? Y la confirma. Lo importante es que ingresen una nota de enseñanza media. Y en los antecedentes académicos de nivel superior, ustedes tienen que ingresar sin matrícula en una institución de educación superior y que el año de su matrícula va a ser el año 2022. Después les piden los antecedentes de todos los integrantes de su grupo familiar, los van anotando y la parte de los ingresos familiares tienen que colocarlo correspondiente a la persona que genera ese ingreso. Por ejemplo, si es su papá el que está trabajando y con liquidaciones de sueldo, el promedio del cálculo que ustedes hagan lo colocan donde va el nombre de su papá, no lo colocan donde están ustedes, ¿ya? Y ustedes ingresan como estudiantes, independiente de si este año, en el caso de los estudiantes que ya egresaron de cuarto medio y no estudiaron el año 2021, igual se ingresan como estudiantes, ¿ya? Y los datos que ustedes proporcionan en este formulario tienen relación con ustedes, no es lo mismo de la cartola del registro social de hogares, porque nos ha pasado de repente que llegan a las universidades estudiantes que les completaron el FUAS y que ingresaron los datos en relación a la cartola. Entonces el que era su hijo aparecía como su nieto, ¿ya? No tiene que ser así. Ustedes que son los postulantes, ustedes son los que van primero en el formulario y el parentesco tiene que tener relación con ustedes, ¿ya? Su hijo tiene que decir que es su hijo en la cartola, su hermano tiene que decir que es su hermano, su padre, su madre y así, ¿ya? Ahora llegamos a la parte de los ingresos. ¿Cómo calcular los ingresos de los integrantes del grupo familiar? Lo que yo les decía, que cuando el ingreso es con liquidaciones de sueldo, tienen que revisar la liquidación donde dice total haberes y le hacen los descuentos legales que corresponderían al 20%. Ahí hay un ejemplo
del año 2020, que estuvieron los 12 meses trabajados, lo que se hace, se mira el total haberes, se hacen los descuentos legales y eso sería el líquido, ¿ya? Se suman los líquidos y se dividen por la cantidad de meses y eso vendría siendo el promedio mensual, ¿ya? Y esto es lo que se coloca en el FUAS a la persona que corresponde a ese ingreso. Cuando, bueno, eso es para el año 2020, ahora el año 2021 que todavía en el proceso de postulación que estamos ahora, los sueldos se pagaron hasta septiembre, ustedes dividen los ingresos en 9 meses. Y ese resultado es el que colocan en la casilla al integrante que corresponda, ¿ya? Después vienen las pensiones, si es que hay algún familiar, integrante de la familia que recibe pensiones, tienen que descontar las cotizaciones previsionales si es que existen. Si no, ustedes toman el promedio, el ingreso bruto, y ese es el que colocan. Lo mismo, si es fijo, van a colocar, si todos los meses la persona recibe el mismo ingreso, consideran el de un solo mes. No tienen que sumar y dividir porque les va a salir lo mismo. Pero si el ingreso es variable, lo suman, lo dividen, colocan un promedio, ¿ya? Lo que les recalco que es muy importante es que no vayan a sumar todos los meses y vayan a colocar ese total en el FUAS, porque lo que el Ministerio de Educación revisa es el promedio mensual, ¿ya? No es el anual, porque si ustedes suman todo lo del año y colocan eso en el FUAS, el Ministerio de Educación va a entender que mensualmente la familia recibe todo ese ingreso como grupo familiar, ¿ya? En las pensiones de alimentos, colocar un monto promedio mensual, la casilla donde está la madre, o puede dividirlo también entre la madre o el hijo si son mayores de edad. O se puede cargar todo ese monto de pensión a la madre, ¿ya? Y las actividades independientes informales, que es cuando hay algún integrante del grupo familiar que no tiene contrato de trabajo ni tampoco declara sus ingresos al servicio de impuestos internos, tiene que colocar el monto promedio mensual en la casilla del integrante que corresponda y que vendría siendo actividad independiente, ¿ya? Cuando habla de actividad independiente, el FUA se refiere a actividad informal. También existen casos de integrantes de la familia que sí declaran sus ingresos al servicio de impuestos internos y se puede dar las siguientes situaciones que están ahí en la pantalla, ¿ya? En el caso de los honorarios, se toma el total bruto y se hace el descuento del 30%. Se divide por los meses en los cuales se tiene la boleta y se coloca el promedio ahí. Después aparecen también las opciones de retiro, dividendo por acciones, intereses capitales mobiliarios y ganancias de capitales mobiliarios. Ahí está la descripción. Generalmente son pocos estudiantes en esa situación, pero si es su caso, están autorizados para que le tomen una fotito porque aparece la descripción y dice cómo hacer el cálculo, ¿ya? Esos son en cuanto a los ingresos del grupo familiar, ¿ya? Comentarles que todos los bonos estatales que se han entregado, los IFE, también los retiros del 10% del FP no constituyen ingresos. Entonces ustedes no tienen que declararlos en el FUAS. Y lo que es muy importante, que les decíamos al comienzo, es que ustedes envíen la postulación. Pasa que hay estudiantes que ingresan a la plataforma, colocan los datos y no envían el comprobante. Y cuando no envían el comprobante, la postulación queda en proceso y al Ministerio de Educación no le llega esa información. Entonces no tienen ninguna posibilidad de poder optar a los beneficios ministeriales, ¿ya? Lo que tienen que asegurarse es de enviar el comprobante y ustedes van a verificar que se envió porque automáticamente se va a generar un PDF que ustedes van a poder descargar y a la vez al correo que ustedes registraron va a llegar también el comprobante de que hicieron la postulación. Y estar súper atentos, como les decía, que la postulación es una de las etapas, pero después ustedes tienen que estar súper pendientes de si el Ministerio de Educación les solicita alguna información antes de que les otorgue el beneficio. Por ejemplo, que pasen por la evaluación socioeconómica o que vayan directamente a apelar. Y en caso de dudas, de repente puede pasar que haya algún caso muy puntual
que no quieran preguntar acá en el chat, que es masivo, y pueden consultarle directamente al Ministerio de Educación a través del call center, ¿ya? En el caso del registro social de hogares también les dejamos los números por si tienen dudas y también les dejamos ahí el número del call center de la JUNAEV, ¿ya? Natalie, no sé si habrá alguna consulta. Sí, tenemos consultas del público. Si coloco mal el aproximado con el NEM, ¿pasa algo o se arregla solo? Lo que les comentaba es que tienen que aproximar la nota de enseñanza media, pero no al momento en el que ustedes están haciendo la postulación todavía no tienen las notas exactas. Entonces pueden aproximarlo, pero después el Ministerio de Educación esa información la consigue y ellos logran verificar cuál es. Entonces ustedes solamente tienen que colocar ahora un aproximado. Tenemos otra consulta. ¿Cómo se baja el registro social de hogares si el papá está sin trabajo? Tienen que ir a la municipalidad de su comuna y ahí les van a solicitar documentos para que se actualice. Ya no es automático, tienen que ustedes hacer la gestión. Tenemos otra consulta. Los requisitos de la beca Bicentenario y Juan Gómez Milla. ¿Es solo pertenecer o estar en el registro social de hogares? No, lo que pasa es que, como les decía, al momento de que ustedes hagan la postulación y para que les asignen un determinado beneficio estudiantil, no es necesario que ustedes, no es obligatorio que ustedes tengan en la cartola del registro social de hogares, pero sí tienen que cumplir con el porcentaje de asignación del determinado beneficio. La beca Bicentenario y la beca Juan Gómez Milla lo que solicita es que estén dentro del 70% de la cartola del registro social de hogares y si no tienen cartola que estén dentro del porcentaje que otorga el beneficio, que es hasta el decil 7, ¿ya? Y aparte de eso tienen que cumplir con el promedio ponderado entre lenguaje y matemática de la prueba que van a rendir ustedes, que es la prueba de admisión, ¿ya? Siempre toma lenguaje y matemática, ponderado. Y aparte, la beca Bicentenario tiene un requisito interno de las universidades que es que el año anterior al que el estudiante ingresa, hayan al menos el 80% de todos los estudiantes hayan tenido un puntaje de 450 mínimo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tengo para actualizar el registro? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tengo para actualizar el registro? Es que eso es variable, porque eso depende de cada municipalidad, de la fecha en la que ellos vayan, porque la fecha en la que envían la información al Ministerio de Desarrollo Social depende. Entonces la idea es que vayan cuanto antes, ¿ya? O que lo hagan en paralelo, si ellos pueden completar el FUAS hoy día, dentro de esta semana, ir a la municipalidad. Lo importante es que cuando el Ministerio de Educación vaya a cruzar la información con este registro, ya tengan la información actualizada. Tenemos otra pregunta. Con grupo familiar en el FUAS se refiere a las personas que están en el registro social de hogares. Por ejemplo, si mi papá no está en el registro social de hogares, ¿no lo pongo en el FUAS? No, eso era lo que les decía, ¿ya? Tienen que coincidir, pero tienen que colocar la información real. O sea, si el papá no está en la cartera del registro social, debería estar ingresado, ¿ya? Y si no está ingresado, tienen que hacer la actualización en la municipalidad para que coincidan los datos, ¿ya? No es, por ejemplo, ha pasado, que lo que les comentaba al principio, que hay estudiantes que se registran solos en la cartera del registro social de hogares, pero viven con los padres. El grupo familiar son los padres y tienen que agregarlo. Entonces tienen que hacer la actualización en la municipalidad y postular con los padres. Otra consulta. ¿Cuándo aparecen los resultados de los beneficios? Mira, ahora la postulación del FUAS está publicada que es hasta el 26 de octubre, ¿ya? Después el Ministerio de Educación tiene que publicar las fechas de las demás etapas que yo les comenté anteriormente.
Generalmente la publicación del nivel socioeconómico es en el mes de diciembre, ¿ya? Todavía no las tenemos publicadas ni las han informado en las casas de estudio, pero ustedes tienen que estar revisando la página de los beneficios estudiantiles.cl porque el Mineduc, en cuanto las tenga, las va a publicar por ahí. Otra pregunta más de parte del público. ¿Qué pasa si lo que pongo en el FUAS no se condice con el registro social de hogares? Sería lo que comentamos anteriormente, que no coinciden o ahí desconozco a qué se refiere con que no se condice. Si es que los ingresos ahora son inferiores a los que aparecen registrados en la cartola, podría ser. Si es así, tiene que hacer la actualización en la municipalidad de su comuna, ¿ya? Lo mismo que hablamos de los integrantes, si no coinciden, también tiene que hacer la actualización en la municipalidad de su comuna. Porque no es automático que se bajen los ingresos en la cartola. Ellos tienen que informar el cambio de su situación a la municipalidad. Lo mismo, si hay integrantes de la familia que ya no se encuentran viviendo con ellos y están incorporados en esa cartola, también ellos tienen que desvincularlo. Existe la opción que también se haga por internet a través de la página del Registro Social de Hogares o que se acerquen directamente a la municipalidad. Una pregunta contingente. ¿Dentro de los ingresos familiares cuentan los bonos del gobierno o el IFE? Nada de eso, no. No se cuentan como ingresos, no se colocan en el FUAS. Otra consulta más. ¿El comprobante llega al email o correo? Llega el correo electrónico que registraron cuando se registraron ellos para los estudiantes para postular al FUAS. A ese va a llegar el comprobante de la postulación. Y también cuando ellos finalizan y envían la postulación se va a descargar el PDF, que es el mismo que les va a llegar al correo. Y ese es el respaldo que tienen ellos de que hicieron la postulación. Tenemos aquí una pregunta. Disculpe, no escuché bien sobre enviar el comprobante de postulación. ¿A quién se lo tenemos que enviar? No lo tienen que enviar. Ustedes postulan a través de la plataforma del FUAS y cuando ustedes envían la postulación, cuando terminan de completar el paso, se les va a descargar, pero ese queda para ustedes. Es el comprobante de que ustedes hicieron la postulación. Porque lo que yo les contaba es que hay muchos estudiantes que ingresan a la plataforma, anotan los datos y no envían el comprobante, es decir, esa información no llega al Mineduc. Pero no es que ustedes tengan que enviarla una vez que se descargue ese PDF, sino que la misma información que ustedes enviaron, al apretar enviar, llega al Mineduc. Y ese documento que se descarga es para ustedes. Otra pregunta. ¿Qué pasa si como estudiante mi permanencia definitiva está en trámite y solo tengo RUT provisional? Pero si la residencia la estudias, o sea, si tuviste residencia, estudiaste los 4 años de enseñanza media en Chile, podrías optar a beneficio. Tenemos otra pregunta. Hay muchos beneficios en el listado de beneficios. ¿Puedo postular a todos los beneficios o debo postular solo a los que cumpla con los requisitos? Lo que comentamos anteriormente, que cuando ingresen a la plataforma van a ver disponibles 3 formularios. El formulario gratuidad, becas y créditos, y ahí cuando ellos lo completan están postulando a todos esos beneficios. Después, obviamente, al momento de la asignación, el Ministerio de Educación va a determinar según lo que había explicado Paola anteriormente, según la carrera a la que se matriculan, según los ingresos, según la universidad a la que se matriculan y según el puntaje de la prueba, en el caso de las becas, a qué beneficio en específico podrían acceder, ¿ya? Pero ellos cuando postulan a todo. Otra pregunta. Si mi hermana está estudiando, pero igual ha trabajado los últimos 5 meses, pero no aporta el grupo familiar, yo creo que se refiere a si tiene que incluirla en el registro social de hogares o en el FUAS. Porque no comenta nada más. Lo que pasa es que si está en el registro social de hogares y vive con ustedes, tienen que agregarla en el FUAS, ¿ya? Ahora, el tema es de que si ella estudia y el ingreso de repente si es variable y trabaja sábado, domingo, no es un ingreso estable, bueno, por ingresos
podría colocarlo, como también podría no colocarlo. Ya podría colocar un promedio, porque finalmente ella, su ocupación principal es ser estudiante. Una consulta, ¿el NEM debe ser un promedio aproximado de los 4 años? Sí. Lo otro que no les comentamos es que puede que pase que hay estudiantes que ahora sí completen el FUAS, pero que finalmente no se matriculen en una institución de educación superior. El Ministerio de Educación asigna los beneficios solamente a los estudiantes que registran matrícula. Si ustedes, al momento de que hicieron la postulación al FUAS, después, cuando se publica la etapa del nivel socioeconómico, les dice que pueden optar, por ejemplo, a la gratuidad porque les aparecía la pila completa, no significa que el Ministerio de Educación les otorgó la gratuidad. Primero se tienen que matricular y el Ministerio de Educación les va a asignar el beneficio. Si no se matriculan, tienen que volver a completar el FUAS después, ¿ya? Y ahí los vuelven a evaluar y ya va a ser con la información de los otros años, del año en que ustedes postulen. Para todos los que están escribiendo en el chat, esta charla está siendo grabada y posteriormente les vamos a enviar el link para que ustedes puedan revisarla con mayor detalle. También nos preguntan lo siguiente. Damián Espinosa, mi mamá es trabajadora informal, ¿tengo que poner el promedio mensual de lo que gana? Sí, y en actividad, donde dice actividad independiente, ¿ya? Pero como les decías, el promedio no es la suma de todo y ese total lo colocas en el FUAS. Tienes que sumarlos y dividirlo y lo que te sale como resultado final, ese sería el promedio mensual. Y eso es lo que colocas en la casilla de actividad independiente donde está el nombre de tu mamá. Tenemos otra consulta anónima. En la diapositiva de comprobante no entendí. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Tienen que enviar tienen que enviar la postulación. Y ese comprobante que les queda a ustedes es el respaldo de que hicieron la postulación. No, ese comprobante ustedes lo descargan y lo guardan para ustedes, no lo tienen que enviar a ninguna parte. Tenemos otra pregunta. Yo quiero estudiar pedagogía en educación de párvulos. Mi consulta es si puedo postular a cualquier beca o es necesario postular a una beca de vocación de profesor. En el caso del estudiante, puede postular al FUAS, donde dice gratuidad, becas y créditos, ¿ya? Ese sí o sí lo tiene que completar. Lo ideal es que todos lo completen. Y además, si quieres optar a la beca vocación de profesor, completes ese otro, que dice específico para la beca vocación de profesor, ¿ya? Porque no todas las carreras aplica esa beca vocación de profesor en las universidades, ¿ya? Y siempre es mejor que completes el formulario donde puedas acceder a todo. Tenemos otra preguntita. ¿Existe alguna renta promedio tope que queda afuera de todos los beneficios? Lo que pasa es que tienen que colocar el monto real, ¿ya? Y ahí, obviamente, todo lo que son beneficios estatales trabajan con deciles de corte, ¿ya? Pero ustedes tienen que colocar el promedio que corresponda a su situación familiar y ahí se va a analizar si cumplen o no cumplen. Y si no cumplen, está la instancia de la apelación, donde ahí ustedes pueden precisar que si bien los ingresos son altos, existen algunas situaciones del grupo familiar que generan mayor cantidad de gastos, entonces eso ustedes lo acreditan y lo envían al Ministerio de Educación y ahí podrían tener opción de postular, por ejemplo, de acceder, por ejemplo, a la gratuidad. Ya vamos a estar terminando las preguntas, pero aquí nos queda otra. ¿Puedo volver a editar el FUAS en caso de equivocarme? ¿Y cuántas veces podría hacerlo? Cuando ustedes ingresan y envían la postulación, se envía, ¿ya? Entonces, por eso tienen que tener claro y tienen que colocar la información lo más correcto posible. Si se llegan a equivocar y el Ministerio de Educación los envía a hacer la acreditación, por ejemplo, en la universidad, que eran los pasos que comentaba anteriormente, ahí la universidad les puede corregir el formulario, ¿ya? Pero no ustedes.
y en el caso, si los envía a apelar, por haber ingresado mal los datos, van a tener que hacer el proceso de apelación. Aquí hay una pregunta interesante. Soy apoderada y por lo que entiendo, una de sus hijas está haciendo un reemplazo con plazo fijo en un colegio. ¿Qué sucede para completar el FUAS para su otro hijo que va a ingresar a la educación superior? Es que si la hermana está viviendo con ellos, está trabajando. Entonces tienen que colocarla, independiente de que el contrato sea a plazo fijo, tienen que colocarla como trabajadora, ya sea del sector público o del sector privado. Pero el ingreso colocan el promedio. Ya, por ejemplo, si lleva 5 meses trabajando y el resto estuvo cesante, ese total que ella recibe lo divide del año 2020, por ejemplo, si fuese así, en los 12 meses. Y si fuese ahora en septiembre, en 9 meses. Vamos a responder una última pregunta. Hay muchos beneficios en el listado de beneficios. ¿Puedo postular a todos los beneficios o debo postular solo a los que cumplan los requisitos? Eso era lo que les comentaba anteriormente. Postulen a todos los formularios si es que es necesario y después el Ministerio de Educación va a validar esa información, ¿ya? Y ahí les va a decir si ustedes cumplen con los requisitos o no, ¿ya? Postulen principalmente al formulario que dice gratuidad, becas y créditos, porque ahí ustedes están postulando la gratuidad. El otro de beca vocación de profesor, obviamente lo postulan si es que quieren acceder, quieren estudiar alguna pedagogía, ¿ya? Y la beca de reparación, obviamente postulen solamente los que cumplen con los requisitos. El formulario del FUAS para los otros que le dije anteriormente, ahí ustedes completen porque todas las becas a las que se puede acceder, becas ministeriales, es a través de esa postulación de FUAS, que es para gratuidad, becas y créditos. Y la última pregunta, ¿se considera el bono de productividad en el promedio de liquidación? Se refiere a un bono que le dan en la empresa, si se considera, Sí. porque forma parte del total haberes, ¿ya? Para las liquidaciones, para el Ministerio de Educación, ellos toman el total haberes, que incluye los bonos, las horas extras, gratificaciones, todo, ¿ya? Y se hace del total haberes, ustedes descuentan solo el 20%. Y eso constituiría el líquido. Eso es para todos los beneficios estatales, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo les queremos agradecer a todos su participación. Como mencionamos anteriormente, esta charla queda grabada y a todos los que se inscribieron, nosotros les vamos a enviar a su correo el link para que la puedan revisar. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.